Pues hoy traemos una fumada de programa. Vamos a tener un programa que echa humo, vaya paro. Vamos a meternos un poquito en la historia, en el aspecto espiritual y el aspecto cultural del movimiento Rastafari, que va más allá de los canutillos y del reggae y todo esto. Pues vamos a hablar del origen, de la filosofía detrás de ello, momentos clave en su historia, figuras clave, del impacto que puede tener en el mundo. Vamos a ver qué significa realmente ser Rastafari. Vamos a contar algún mito que otro en el proceso. Como sabéis, eso no puede ser todo claro que no, pues porque tenemos el top semanal de Miriam, que esta vez pues nos da una vueltecilla por la gastronomía jamaicana. Veremos algunos platos de esta cocina. Y aparte de esto, por supuesto, las noticias tróspidas, 3 noticias que han pasado en el mundo real, aunque no lo parezca. Ya sabéis, la realidad supera a la ficción. Así que bueno, ponemos cómodos, ponemos cómodas. Yo me voy a abrir una cervecita. Yo soy Spike Harlow y este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas, gente guapa, gente bonita, gente sandunguera y preciosa. Harlow, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Vamos a los años 30, en los barrios más humildes de Jamaica. Aquí surge un movimiento, el rastafarismo, que nace como respuesta a la opresión colonial, a la situación de pobreza que se vive allí. Pero también tiene como un factor muy grande de identidad para los descendientes de africanos y descendientes de esclavos africanos. El mensaje es como una mezcla entre una identidad espiritual y la identidad como pueblo. Esto luego ya será algo global que atraerá a mucha más gente, pero bueno, la cosa empieza así. Pues antes de que existiera todo esto, tenemos que hablar también de Marcus Garvey, que lo veremos varias veces durante el programa de hoy. Este señor sembró la semilla. Era un líder del panafricanismo, que no es comer pan en África, no, es otra cosa. Este hombre animó a los afrodescendientes a volver a conectar con sus raíces, a soñar con un África libre a la que pues los que estaban fuera pudieran volver. Aunque nunca mencionó directamente a Haile Selassie, una frase atribuida a él: mirad a África, donde un rey negro será coronado. Es una especie de, podríamos decir, profecía. Pues esto, claro, se convirtió efectivamente en profecía para los primeros rastas, cuando Selassie ascendió después al trono etíope en 1930. Y hablando de Selassie, pues aquí lo tenemos. Tafari Makonnen, coronado con el nombre de Haile Selassie I, que creo que significa algo así como poder de la Trinidad, no estoy muy seguro, lo dejo caer. Pues era un personaje, también cabe decir, un pelín contradictorio. Porque por una parte, sí que tomó parte activa en la modernización de Etiopía en los años 30, pero por otro también tuvo un gobierno criticado por ser autoritario e inactivo ante situaciones como la hambruna de Wollo de 1972 a 1975. Esto pues podríamos decir que mancha un pelín el legado de esta persona, pero bueno, para esta gente, para los Rastafaris, su coronación fue directamente una señal divina. Creen que era ya Dios en la tierra. Ya viene de una forma rara de escribir Yahvé, según tengo entendido. Aunque el mismo Selassie, también cabe mencionar que él rechazaba esa idea. Él decía: yo no, que voy a ser un dios, yo soy un hombre. Su visita a Jamaica en 1966 fue como una especie de milagro. Luego veremos por qué. Otra figura central de la que hablaremos hoy no podía faltar. Si todo esto del rollo de Rastafari, ¿no?, llegó al resto del mundo, se conoció en el resto del mundo, fue gracias al reggae y a gente como Bob Marley. Ha sido el máximo embajador de esto. Tenemos temazos como Redemption Song, Get Up Stand Up. Pues no se reduce solo a la música, es una forma de vida. Hablaremos también de cosas alimentarias de este movimiento, tradiciones y cosas de esto, y hablaremos de terminología Rastafari. Ya que estamos con Haile Selassie, vamos a hablar un momento de él. Haile Selassie nace en 1892 en el seno de la nobleza etíope. Tafari Makonnen, su nombre de cuna.
crece entre algodones, entre rituales ancestrales y entre, además, más tarde, intrigas de una corte imperial. Se creía descendiente del rey Salomón. Por eso para los Rastafaris es muy importante, aparte del Antiguo Testamento, el libro de los reyes, que supone que continúa esto de la dinastía del rey Salomón. A los 13 años, Tafari ya ostentaba el título de, espera, esto lo tengo que leer, de Yazmach, que significa algo así como comandante del portón, que era un cargo militar que básicamente se le daba a alguien destinado a gobernar un imperio. En 1930 muere su prima, la emperatriz Theuditu. Es que coño los nombres, tío, a veces. La emperatriz Theuditu. Y Tafari lo coronan, ¿no? Como Haile Selassie I, rey de reyes, león de Judá. Para Etiopía, que fue el único país africano que resistió al colonialismo europeo, la coronación es un símbolo de orgullo. Y para los Rastafaris jamaicanos, una señal divina literal. La razón, porque Marcus Garvey, este profeta del panafricanismo, había hablado en aquel discurso sobre un rey negro que liberaría África, qué tal y qué cual. Y aunque Marcus Garvey nunca hizo referencia directa a Haile Selassie, los primeros rastas pues vieron aquello, se fliparon fuerte y dijeron, bueno, pues este es el Mesías al que esperamos. Por un lado, sí modernizó Etiopía, sí creó infraestructuras, abolió la esclavitud en 1942, creó la primera constitución y llevó al país a la sociedad de naciones, pero por otro lado, fue un poco pichipachá como gobernante, tal vez fue un pelín autoritario. A causa de este tipo de decisiones, como precisamente era la hambruna de Wolo, murieron miles de campesinos en ese caso. Ya hablamos de esa visita a Jamaica en 1966, Haile Selassie visita Jamaica. Aquí se le pone delante una pequeña paradoja. Miles de Rastafaris lo reciben como a un auténtico dios, como una deidad, agitan banderas etíopes, cantan ya Rastafari. Cuentan que, obviamente por casualidad, tras meses y meses de sequía, cuando vino este señor, llovió ese mismo día. Eso fue un milagro. Este tío era Dios directamente, tenía una aura divina. Selassie, que era devoto de la iglesia ortodoxa etíope, les dice: no me adoréis, soy un hombre como vosotros. La gente lo escuchó y lo siguió venerando. Lo derrocan en 1974 el régimen marxista, el DERG, el régimen marxista etíope. Selassie muere en el 75 por circunstancias no del todo aclaradas, aunque bueno, se dice que fue asesinado por esta gente. Se le recuerda como un reformador que defendió a uñas y dientes la independencia de Etiopía. Los Rastafaris, como la encarnación de Dios que creen que es, pues se encargan de perpetuar este recuerdo, este legado, ya, pues a través de arte, de canciones y tal. Imaginaos una noche ahí en las montañas, el cielo estrellado ahí de puta madre, un grupo de Rastafaris ahí en círculo, no hay ningún púlpito, no hay ningún sermón, no hay ningún cura, esto es un reasoning, ¿vale? ¿Qué es un reasoning? Algo como esto, un espacio donde se discute de espiritualidad, de política, de vida cotidiana o vida privada, depende del contexto, siempre con Jah, con Dios como eje. Los tambores Nyabinghi, que son tres, el funde, el repeater y el bass, pues marcan el ritmo ahí de la ceremonia. Se crea una especie de atmósfera hipnótica, cantos cuasi bíblicos y, por supuesto, el humo de la ganja. Ya te digo que acabáis siendo familia. Aquí no hay jerarquías, explica un anciano rasta que lo ha sacado de un artículo de BBC History. Ya habla a través de todos. Si bien solemos asociar esto del cannabis al ocio o a lo medicinal, depende, para los rastas es una cosa más sagrada, es una herramienta más sagrada. Se usa ritualmente en este artefacto llamado chalice, que se inspira en pasajes bíblicos como el Génesis 1:29. Os doy toda planta que da semilla para vuestro alimento. Pues sí, se alimentan muy bien, te lo aseguro. Se fuma en este tipo de pipas tras una oración buscando claridad mental. No es para evadirse, aclara una mujer de la comunidad Bobo Ashanti, sino para acercarse a Jah, de nuevo el documental de BBC History. Eso sí, no todos lo consumen, es una elección personal. Algunos simplemente eligen la oración o la meditación, cosa que, por supuesto, esta gente respeta también. Hablemos también un poquito de filosofía rasta, aplicada en este caso a la cocina, porque en una cocina rasta los alimentos no se procesan, los alimentos se respetan. La dieta
Aital, que viene de Vital, prohíbe químicos, carnes impuras como la de cerdo o la de marisco y la sal, porque es un químico de Babilón. Hay el menú entonces, pues plátanos asados, coco fresco, legumbres, todo preparado con fuego de leña, evitando cualquier cosa industrial. Es un acto político, dice un chef de Kingston. Rechazamos lo que Babilón nos impone. Curiosamente, algunos incluyen pescado pequeño, como el arenque, por considerarlo puro. Y ya para complementar los estereotipos, los dreadlocks, las famosas rastas, no son un capricho estético. Simbolizan las melenas del león de Judá, que es el emblema de Selassie, y el voto nazareo de no cortarse el pelo, libro de los números 6-5. No todos lo llevan. Los Bobo Ashanti, por ejemplo, prefieren turbantes blancos. Mis dreads son mi historia, comenta un joven en Shashamane, Etiopía. Cada uno guarda memorias de lucha y libertad. Y ahora hablemos del I and I. Para hablar del I and I hay que hablar del Dread Talk. Podríamos decir el lenguaje Rastafari es como reinventar el inglés jamaicano con cierta sonoridad, y existen términos pues como I and I, que sustituye al yo individual por un nosotros que te incluye a ti, allá y a la comunidad. También tenemos términos como Babylon, lo que viene a ser el sistema opresor, ya sea el colonialismo, ya sea el capitalismo, ya sea el racismo, ya sea cualquier cosa que te oprima en lo personal. Y luego está pues Sion o Zion. Más que el lugar en sí, es un ideal de paz, como la tierra prometida en un sentido espiritual. Saludo Rasta, por ejemplo, Bless como bendición, o Iri, que significa paz, y esto sustituye al típico hola. Las comunidades, llamadas también Yardis, son como una especie de redes de apoyo para la subsistencia. O sea, compran tierras juntos, cultivan alimentos juntos, celebran fechas como el 21 de abril, que conmemora la visita de Selassie a Jamaica, y aquí, pues bueno, según dicen, ellos no son ni ricos ni pobres, sino una familia bajo ya. Tampoco son ritos así tipo monolíticos o inamovibles, o sea, evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, rastas jóvenes en Londres que añaden beatbox o cosas así a los tambores Nyabinghi, otros que añadían como rap o cosas así a los ritmos y eso, pero bueno, al final para ellos es lo mismo. Ese sentimiento de fe, de comunidad y de ese putear a Babylon preguntándole cuándo vas a caer de una vez. Para entender alguna de estas cosas que he dicho, sí vamos a tener que profundizar en corrientes del rastafarismo, y aquí voy a tener que hablar de tres principales. Ha habido bastantes, diversas ramas, cada una con su propia interpretación de esta fe. Pues hay comunidades que están más aisladas, hay grupos que están más integrados, y vamos a ver las tres corrientes principales. Por un lado estarían los Nyabinghi, en las montañas de Saint Anne, en Jamaica. Son los seguidores de la orden Nyabinghi y viven la esencia más pura del movimiento. Su nombre honra a Nyabinghi, una reina guerrera del siglo XIX en Uganda que resistió al colonialismo británico, y aquí las ceremonias giran en torno a los tambores sagrados, que pues, según he leído son tres: el funde, el repetir y el bass, al canto de salmos. Las prácticas clave serían pues una dieta aital estricta, nada de carne, nada de sal, nada de procesados, un rechazo total a todo lo que representa a Babylon, no votan, no usan moneda oficial, evitan cualquier tipo de tecnología moderna en medida de lo posible, y creen que Haile Selassie es literalmente Dios reencarnado y que la salvación llegará con el retorno a Etiopía. Que son algo diferentes de estos. Son los Bobo Ashanti, fundados en los años 50 por Prince Emmanuel Charles Edward. Son la rama más ascética, llevan túnicas, llevan turbantes blancos como símbolo de pureza, y viven en comunidades muy cerradas. Las creencias centrales de esta gente, según he podido resumir, son básicamente tres. Creen que Prince Emmanuel es el Cristo negro, Haile Selassie el rey y Marcus Garvey el profeta, y son una especie de santa trinidad propia. También respetan el Sabbat como los judíos, desde el viernes al atardecer hasta el sábado, adaptando un poco la tradición judaica. Creen también que son los verdaderos israelitas. Babilón nos persiguió pero ya nos protege. Se refería así, ¿no?, a esto un miembro de la comunidad. Esto está sacado de The Rastafarians de Leonard E. Barrett del 97. La otra rama, así importante, las 12 tribus de Israel. Esta se creó en 1968, la creó Vernon Carrington, también llamado profeta Gad, y es la
más abierta. Organizan sus miembros en 12 tribus dependiendo del mes de nacimiento, basado en las tribus bíblicas, las tribus de Israel. Estos aceptan el Nuevo Testamento a diferencia de los otros que solo aceptaban el Antiguo y se integran en la sociedad. Este movimiento ha traído a músicos como por ejemplo Bob Marley o Judy Mowat. Y saco de mi documental llamado Light Up Yourself. Las 12 tribus me enseñó que ser rasta no es odiar a Babilón, sino transformarlo. Es un miembro de Londres el que dice esto. Pues también hay ciertas tensiones o diálogos internos y aunque comparten creencias o raíces, pues sí hay cierto debate primero en torno a la divinidad o no de Selassie, es un dios o es un hombre. Pues Nyabinghi y Bobo Shanti lo ven como un dios, las 12 tribus como un líder inspirado por Dios, que es algo distinto. Cuanto a la tecnología, el uso de la tecnología, los Bobo Shanti prohíben los móviles. Las 12 tribus lo usan para difundir su mensaje, su palabra o las redes sociales. Y en cuanto a música, pues los Nyabinghi son más de cantos allá o cantos bíblicos, pues las 12 tribus sí abrazaría el reggae y el dancehall. Y al final es un movimiento que no es en absoluto homogéneo o monolítico. Cada uno puede tener su propia interpretación. Figuras clave, los pilares del rastafarismo. Y bueno, pues si vamos a hablar de los pilares del rastafarismo, obviamente tenemos que hablar de Haile Selassie. Ya hemos dicho, nació en 1892 como Tafari Makonnen y fue el último emperador de Etiopía y el centro absoluto del universo Rastafari. Lo coronan en 1930 con títulos como Rey de Reyes, León de Judá, lo que se interpreta por parte de los rastas pues como el cumplimiento de una especie de profecía bíblica. Y aunque él insistía repetidamente en su humanidad, soy un siervo de Dios, no su encarnación, no soy un dios, soy un hombre, etc., declaró en 1966, según el Ethiopian Herald, dijo esa frase, no soy un siervo de Dios, no su encarnación. Su resistencia en general en cuanto a su pueblo y su discurso en la ONU de 1963 lo erigen entonces como un icono anticolonial. Y tras su muerte en 1975, en circunstancias todavía no esclarecidas del todo, aunque sí creo que se han desclasificado documentos, se lo asesinó el régimen marxista pues sí se le recuerda en himnos como Iron Lion Zion de Bob Marley. Pasamos al siguiente, el visionario incomprendido. Marcus Mosiah Garvey, jamaicano de nacimiento, sería el profeta sin túnica del movimiento. Su organización, la UNIA, Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, así literalmente lo pone, pues promovió eso, ¿no? El panafricanismo, que os he comentado antes, el retorno a las raíces, el retorno a África. Ya hemos comentado que aunque no mencionó a Selassie, sí hizo esta especie de profecía, lo del rey negro en África será coronado y tal. También se convierte en una figura muy importante del rastafarismo, ¿no? Por ser el profeta. De hecho, los Bobo Ashanti lo tienen como un profeta. Seguido y encarcelado en Estados Unidos por supuesto fraude postal. Su mensaje llega a líderes como Malcolm X, del que ya hablamos, y a gente como a Rita Marley. Otro del que hemos hablado brevemente antes, Robert Nesta Marley, Bob Marley, pues él llevó literalmente el rastafarismo, lo rasta a los escenarios. Y bueno, se convirtió en los años 60 gracias a su esposa Rita, que por cierto era cubana, y al líder rasta Mortimer Plano. Fusionó este aspecto revolucionario del rastafarismo con esta música reggae. Canciones como Redemption Song, que incluye el verso Emancipaos de la esclavitud mental, tomado de un discurso de Garvey, o Exodus, se convierte en pelotazos y en himnos. Se bautiza en la iglesia ortodoxa etíope un año antes de morir, o unos días antes de morir. He encontrado fuentes un poco contradictorias, una cosa que desató cierta polémica en su día, pero no opacó el legado que dejó. No he podido encontrar esta foto a mejor resolución, sé que es una puta mierda como se ve, pero el siguiente es Leonard Howell, porque antes que Marley estuvo Leonard Howell. En 1930 Howell funda Pinnacle, que es la primera comuna rastafari en Jamaica, y donde predicó, pues claro, la divinidad de Selassie. Lo persiguieron las autoridades coloniales, que lo encarcelaron por sedición, pues sentó las bases, podríamos decir, del movimiento. Se dice que Pinnacle fue nuestro primer Zion, popularmente, entre algunos miembros de la comunidad Rastafari. Es una opinión común. Vamos a hablar de algunos complementarios. Tenemos a Rita Marley. Bueno, aparte de la esposa de Bob Marley, fue la brújula espiritual de Bob. Se convirtió al rastafarismo antes que él y fundó pues, la fundación Bob Marley para preservar, aparte del legado de Bob, pues todo este aspecto. El biógrafo Roger Stephens afirma: sin Rita, Bob no habría sido
sido Bob. Tenemos a Peter Tosh, también miembro de The Wailers. Fue el radical del grupo. Canciones como Legalize It defendieron el uso sacramental de la ganja y el activismo también que llevó, en el que solía verse envuelto, le costó persecución y violencia. Y bueno, Tosh no temía a Babylon, podríamos decirlo así. También lo decía así Bunny Wailer en una entrevista de 1987 en Rolling Stone. El último que os quería poner es este señor, que es Mortimer Plano, que falleció en 2006, líder rasta, educador y clave en la visita de Selassie a Jamaica en el 66. Como mentor de Bob Marley, le enseñó la historia africana, el significado de términos como Zion, y le mostró un camino sin realmente imponérselo. Y al final toda esta gente contribuye a ese movimiento, crea esa red de resistencia que hemos dicho al principio. No es solo una estética, no es solo una creencia, es también una llamada al activismo o a la acción en ciertos aspectos. Por eso lo cantaba Bob Marley, ¿no? Lo de levántate y defiende tus derechos. Curiosidades del rastafarismo, desmentir algún mito, hablar de algún símbolo, de alguna realidad. Y bueno, ya hemos hablado un poquito por encima del tema de las rastas, de los dreadlocks. Para los rastas representan el voto nazareo de la Biblia, presente en número 6.5, dicho que lo citaríamos. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Bueno, pues de eso va la cosa de las rastas. Y también simboliza la melena del león de Judá. Pero no todos los llevan ni tienen por qué llevarlos. Los dreads no son un peinado, son una promesa allá. Explican, traducido sería Rastafari en África, es un ensayo. Y curiosamente, en la década de los 70, las autoridades jamaicanas llegaron a prohibirlo en escuelas y trabajos porque lo consideraban como algo subversivo. ¿Qué opináis? En los 70 igual aquí la gente con rastas también la miraría raro. Y la ganja, por supuesto, hay que hablar de la ganja. El cannabis o ganja se usa en rituales como el chalice, que es una ceremonia como de gratitud, pero su consumo varía. Los Nyabinghi lo reservan para meditación, es una especie de comunicación, entre comillas, religiosa. Luego grupos como los de las 12 tribus de Israel son bastante más flexibles con este rollo. Y bueno, un estudio de la Universidad de las Indias Occidentales de 2018 revela que el 62% de los rastas jamaicanos lo consumen con fines espirituales, no recreativos. Ya, eso dicen. La antropóloga Diane Brown dice, para ellos es como el vino en la misa católica, un puente hacia lo divino. Hemos mencionado también el Dread Talk. Mal llamado Ayaric reinventa el lenguaje para simbólicamente romper con Babylon. Términos como overstand, entender desde la conciencia, en lugar de understand. O sea, overstand es más, ¿no? Entender más todavía. O down pressure, en lugar de oppressor, son como reivindicaciones, pequeñas reivindicaciones lingüísticas. No hablamos el idioma del esclavizador, creamos el nuestro, afirma la lingüista jamaicana Velma Pollard, Pollard. Lo dejo a vuestra imaginación. En su libro Dread Talk del año 2000, que es este. Pues este dialecto nacido en los guetos de Kingston, claro, se cuela en el reggae y en el dancehall y ahora es característico de este. Otro mito, ¿o no? Selassie, hombre o mesías. Pues aunque los rastas veneran a Haile Selassie como la encarnación misma de Jah, él mismo se declaró siervo de Dios en lugar de reencarnación de él en varios discursos y entrevistas, lo dijo varias veces. Para los creyentes esto no es una contradicción, ya que ya se humilló en forma humana para guiarnos, explica el teólogo rasta Kwame Davis. Realmente el ensayo se llamaría el rastafarismo y la divinidad, aunque está en inglés. La iglesia ortodoxa etíope de la que Selassie era devoto lo canonizó en el 92, añadiendo más capas al mito. Hablamos de la dieta también, la comida aital, libre de químicos, libre de carnes, libre de sal. Bueno, carne según qué, según tengo entendido. Pues es más un acto político. También en restaurantes como Aital Fresh en Kingston sirven platos como el Kayalu, que son hojas cocidas con coco, o el Manish Water, que es una especie de sopa de cabra, solo apta para algunas ramas de la creencia. Y no solo es comer sano, es rechazar lo que Babylon nos impone, dice el chef propietario del local. Entrevista para Caribbean Eats de 2022. También se dice lo del Nyabinghi versus reggae. O sea, el Nyabinghi también se puede considerar género, claro. Tambores, cantos bíblicos, es música sagrada. El
reggae, pues claro, es una cosa más comercial, lo que dicen algunos. El Nyabinghi es para ya, el reggae es para la gente, sentencia Ziggy Marley en un documental 2021, aunque los más puristas critican la comercialización. Artistas como Burning Spear mantienen viva la esencia espiritual. Y ahora vamos con la bandera. Rojo, amarillo y verde, o dorado y verde, que mucha gente dice, bandera Jamaica. No es la bandera de Jamaica, esta es la bandera de Rastafari, los colores Rastafaris tomados de la bandera etíope y que simbolizan lo siguiente. En el caso del rojo, por supuesto, la sangre. ¿La sangre de quién? De los mártires. El dorado, la riqueza de África, y el verde, la tierra prometida. Y es un error común esto de que se asocie a Jamaica, más de lo que se puede llegar a pensar, también porque se usa en muchos álbumes de Bob Marley, y claro, pues Bob Marley jamaicano, todo es tal, pero no, la bandera jamaica es muy distinta. Tampoco otra pregunta que se suele hacer es si hay algún tipo de papa o algo así. No hay ninguna autoridad central, las decisiones se toman en grupos, en asambleas, que se llaman groundations, por cierto, y cada comunidad interpreta las escrituras básicamente un poco a su rollo. Esta frase me ha hecho gracia. Si preguntas a 10 rastas qué es el rastafarismo, obtendrás 11 respuestas. Pues sí, se podría decir así, ¿no? Como cada uno lo interpreta bastante a su rollo. Un año antes de morir, por cierto, menudo fotón, Bob Marley se bautizó en la iglesia ortodoxa etíope que venera a Selassie como un santo. Para algunos fue una especie de tradición, ya que Marley pertenecía a esta rama de las 12 tribus. Los que veneran a Selassie son otros. Para su viuda, una forma de honrar sus raíces, pues esto sale en Spiritual Journey de 2004. Hoy se ven muñequitos o imágenes o representaciones de Marley junto a iconos ortodoxos en iglesias etíopes en Brooklyn o Londres. Y bueno, el león de Judá, que en tantos discos de reggae ha salido, adorna banderas, adorna tambores, rastas, pues sí, una imagen un poco comercializada, pero los rastas reclaman su significado original, es la fuerza de Jah, no es un adorno, advierte la artista jamaicana Lila Ike en una entrevista para Rolling Stone de 2023. Y al final, el rastafarismo es un ejemplo de resistencia, teniendo en cuenta el pasado colonial, teniendo en cuenta pues todo lo que se ha tenido que pasar ahí, y teniendo en cuenta el presente también, ¿por qué no? Porque, madre mía, cómo está el presente. Tiene ese aspecto de activismo, también tiene ese aspecto de espiritualidad, ese aspecto de creencia. Pues es otra fe más, es una elección de cada uno, y ya es deber de cada uno vivir con los pies en la tierra y los ojos en Zion o no. Y nada, cariños y cariñas, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por la sub, por todo, se os quiere una barbaridad, mañana más y mejor. Tuesday show.